Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús, nuestro programa de catequesis de todos los días, queridos niños, para aprender cosas lindas sobre Jesús. Tenemos que aprender cosas lindas sobre Dios, tenemos que aprender cosas lindas sobre nuestra vida cristiana, sobre todo este compromiso que nosotros tenemos que llevar en nuestro corazoncito y formar en nuestra mente, queridos niños. Eso es lo importante. Y bueno, vamos a seguir mirando, queridos niños, lo que Jesús hoy nos quiere enseñar, porque es Jesús el que nos trae esta catequesis. Por eso, querida Melissa, me vas a decir cuál es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es el profeta Jonás. Sobre el profeta Jonás, seguimos entonces reflexionando sobre este profeta tan importante. Ya sabemos lo que él había predicho sobre las fronteras. Entonces esas son cosas así muy interesantes, pero hay cosas más lindas, como les dije la vez pasada en la catequesis, que tenemos que seguir profundizando y tenemos que seguir aprendiendo, porque hay más y más y más que Jesucito nos quiere enseñar. Vamos a estar atentos como siempre, vamos a leer la palabra de Dios. Por eso vamos a escuchar siempre aquí a todos los niños que quieran participar y que quieran sobre todo escuchar lo que Jesús dice y transmitir también a sus amiguitos. Escuchemos desde la Biblia, queridos niños. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del libro del profeta Jonás. Jonás les contestó: llévenme y arrójenme al mar, y éste se calmará, porque sé que por culpa mía les ha sobrevenido esta tempestad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y siempre la palabra de Dios que llega a nuestro corazón, y por eso nosotros le alabamos a Dios, después de lo que escuchamos y lo que Jesucito justamente nos va enseñando, lo que Jesucito nos va diciendo, pero nos enseña a través de su palabra. Quiero que estén atentos, queridos niños, que tengan como siempre su Biblia, que puedan abrir y que ya sepan utilizar la Biblia, queridos niños, y sobre todo que podamos después reflexionar sobre este mensaje tan lindo de la palabra de Dios. Nosotros vamos a volver enseguida. Tengan su libro, tengan su Biblia, tengan su cuadernito para escribir con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí.
Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo Altísimo se deben dar, y ningún hombre es digno de mencionarte. Alabado seas, mi Señor, con todas las criaturas, y especialmente con nuestro hermano Sol, con el cual el día iluminas con él. Y es bello y radiante con gran esplendor de ti, y todas las cosas son tu bendición. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana Luna, y las estrellas en el cielo las formaste, claras y preciosas. Bendito seas, Señor, entre todas las cosas. Alabado seas por el hermano viento, y también por el aire. Alabado seas, Señor, por las nubes. El sereno por los cuales tus criaturas tienen sostenimiento. Gracias por tus alimentos. Alabado seas por la hermana agua. Bendito seas, Señor. La cual es muy útil y humilde y preciosa y casta. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, con el cual iluminas la noche. Alabado seas, mi Señor, por la hermana Madre Tierra, la cual sustenta y gobierna, y produce diferentes frutos con flores coloridas y hierba. Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan en nombre de tu amor. Alabado seas, Señor, por aquellos que aguantan infamias y tribulaciones. Bienaventurados aquellos que mantienen la paz, porque por ti serán coronados. Hola Francisco, aquí tienes tu leche como siempre y también un pan para que te alimentes. ¿Cómo estás hoy? Gracias. Tu interés es muy cortés, hermana. Te agradezco. ¿Qué le digo a la Madre Clara? Sabes bien que se preocupa por tu salud. Dile que me siento con más fuerza, pero mis ojos siguen viendo poco. Francisco, si te sientes mejor, es algo que le dará mucha alegría. Toma, hermano perro.
Verte comer es una gracia divina. Iré con el fraile Andrea a hacer lo que el Santo Padre me ordena. He decidido que me haré la operación que me ayudará a servir mejor al Señor. Estamos listos. Maestro, el paciente ha bebido las pociones. Bien, les explicaré. Operaré con una aguja de oro puro y una punta delgada y chata, y luego, de controlar el grado de endurecimiento y el espesor de la catarata, operaré en nombre de Dios. Luego giraré la aguja para poder llegar a la córnea, llegando así a la pupila. Estaré en condición de doblar la catarata empujándola con cuidado hacia abajo. Luego giraré y retiraré la aguja. Así la catarata no seguirá impidiendo la función visual. Bien, entonces empecemos. Encomendémonos al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, doctor Alemano, ¿lo curaste? Es muy pronto para decirlo, pero puedo asegurar que el fraile Francisco verá mejor la próxima vez. La operación salió perfectamente. ¿También vio sus manos vendadas, Joseph? Sí las vi. Los pies, las manos atravesados de lado a lado, el costado como Cristo. Las llagas son una señal, un don que Francisco ha recibido. Nosotros no entendemos. Nosotros creemos. ¡Francisco! ¡Regresó Francisco! ¡Miren! Paz y bien, mis queridos hermanos. Ahora levántense y permitan que los abrace. Rainiero. Te agradezco tanto, Señor, porque tú le devolviste la vista a nuestro Padre Santo. Seguirá siendo nuestro consuelo y guía. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Y hoy el libro de Isaías capítulo 30 versículos 19 al 21 y 23 al 26 nos dice: esto dice el Señor de Israel, pueblo de Sión que habitas en Jerusalén, ya no volverás a llorar. El Señor misericordioso al oír tu gemido se apiadará de ti y te responderá apenas te oiga. Qué hermoso, pero nos da este mandamiento: con tus oídos oirás detrás de ti una voz que te dirá: este es el camino, síguelo sin desviarte ni a la derecha ni a la izquierda. Alabemos al Señor nuestro Dios, porque hermoso y justo el alabarlo. El Señor ha reconstituido a Jerusalén. Y hoy vemos como el lado compasivo del Señor, que vio a la gente que estaba extenuada y desamparada, y le decía a los discípulos: rueguen porque la cosecha es mucho, los trabajadores son pocos, rueguen al dueño de la mies para que envíe más trabajadores a sus campos. Y luego les dio poder para expulsar los espíritus impuros, curar toda clase de enfermedades y dolencias, y dijo: vayan en búsqueda de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Niños, estamos volviendo con nuestro programa de catequesis Aprendiendo con Jesús. Qué lindo entonces reflexionar y conocer sobre la vida de los profetas. En este caso estamos reflexionando y conociendo la vida del profeta Jonás. ¿Cuál es el tema entonces, querida Melissa, queridos niños, del día de hoy? El tema del día de hoy es el profeta Jonás. Sobre el profeta Jonás. Y vamos a seguir profundizando porque estamos haciendo una serie, estamos conociendo cada vez más, queridos niños, lo que Jesús nos quiere enseñar. Vamos a estar atentos entonces y vamos a escuchar a Melissa, que nos va a transmitir lo que Jesucito hoy nos quiere enseñar. En algún momento de la vida de Jonás, Dios lo envió a la capital asiria de Nínive. No se sabe si esto sucedió antes de la profecía de las fronteras de Jonás. El mensaje de Dios vino a Jonás diciéndole que se levantara y viajara a Nínive y que predicara en el juicio en su contra. En lugar de obedecer a Dios, Jonás huyó, pues odiaba a la gran metrópolis por su gran inmoralidad y sabía que Dios perdonaría a la ciudad si se arrepentían. Dios, queridos niños, que le envía allí a Jonás, paloma, sencillo, humilde, y le dice: tienes que ir y tienes que anunciar la palabra de Dios, mi palabra, para que se conviertan, para que sean gente buena. Los asirios, queridos niños, eran malos, eran guerreros, eran gente sanguinaria. Sin embargo, Dios les envía a Jonás para que ellos se conviertan. Y vamos a seguir escuchando y a ver qué es lo que hace Jonás para que esta gente se pueda convertir. Vamos a seguir escuchando a Jesucito. Jonás viajó hacia el sur hasta la ciudad portuaria de Jaffa. Allí encontró un barco que salía hacia Tarsis, ubicada en el extremo oeste del mundo conocido. Una vez que Jonás pagó su pasaje, se dirigió a Tarsis junto con varios marineros, el capitán y la carga a bordo. Ahí viene, queridos niños, la reacción de Jonás. También Jonás tenía miedo. Jonás tampoco se quiso ir, huyó del Señor, queridos niños. Él no quiso responder porque tenía miedo, no quería ir en esa ciudad, y menos aún para predicarles y decirle a esta gente mala que se conviertan. Tampoco Jonás quiso hacer eso, queridos niños. Sin embargo, el Señor le estaba pidiendo y le estaba diciendo: Jonás,
quiero que te vayas y que le prediques y que se conviertan y que sean buenos. Muchas veces también nosotros, queridos niños, no queremos hacer, nos resistimos a Dios y preferimos huir y no hacerle caso al Señor. Vamos a seguir escuchando esta historia tan linda del profeta Jonás. Yahvé envió una gran tempestad y el barco estaba a punto de hundirse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno invocó a su Dios. Arrojaron la carga al mar y echaron suertes para descubrir al culpable de la desgracia. La suerte cayó en Jonás y éste explicó a la tripulación que estaba huyendo de la presencia de su Dios. Jonás sugirió a los marineros que lo tiraran por la borda y lo ahogaran. Después de dudar en arrojarlo por la borda, a regañadientes estuvieron de acuerdo con Jonás y lo arrojaron al mar. ¿Se dan cuenta cómo Jonás huye, queridos niños? Va hacia el sur, en lugar de ir a Nínive, él se va al otro lugar, totalmente diferente. No le quiere hacer caso a Dios, no quiere predicar la misericordia y el amor. Huye, queridos niños, se embarca, dice, ahí en ese lugar, en Jaffa, y se pone en el barco y dice, yo voy a huir, no voy a ir a predicar, no le voy a hacer caso al Señor. Bueno, vamos a seguir reflexionando, queridos niños, esta historia, porque muchas veces nos pasa también lo mismo. Es como que oímos de Dios, es como que no nos comprometemos, queridos niños, a hacer las cosas según Dios nos está pidiendo. Bueno, vamos a volver nosotros enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, luz y lámpara que ilumina nuestro sendero. Hacemos este caminar, queridos hermanos, queridos amigos, en el día a día con la palabra peñande yarañe o peñandere cobepe, hoy sacañandebe ayepa. Ha pe oía pe putunguebe, ñande yara hoy pea, o me jagüere ñandebe, la claridad del sentido y la claridad de la propia vida. Isaías justamente por eso nos habla y nos dice en el capítulo 30, 19, 21, 23, 26. Así habla el Señor, pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, ya no tendrás que llorar. El que se apiadará de ti al oír tu clamor, apenas te escuche, te responderá. Cuando el Señor les haya dado el pan de la angustia y el agua de la aflicción, aquel que te instruye no se ocultará más, sino que verás a tu maestro con tus propios ojos. Esta es la esperanza que nosotros vamos cultivando poco a poco en nuestro caminar del tiempo de Adviento. Tiempo de Adviento, tiempo de espera, al advenire. Peñan de yara, peñan de yara, naabe oima ñandere nondebe behueca tupe ujina ñandere noi ñande atoya ñande bueno pe cambiague lo mitad pe ya pope que pe pona mía pendere goebe. Cambien mentalidad, abran sus ojos porque el Señor está cerca, y en la medida que esto entendemos, queridos hermanos, ciertamente que también toda nuestra vida cambiará, toda nuestra vida será un vergel, toda nuestra vida será diferente. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy, Aprendiendo con Jesús. Melissa, queridos niños, el tema que nosotros hoy estamos aprendiendo y escuchando a Jesucito es... El tema del día de hoy es el profeta Jonás. Sobre la vida y el mensaje del profeta Jonás, es decir, qué es lo que Jonás le quiere transmitir a cada uno de los lectores, los que leemos estas profecías. ¿Qué nos quiere enseñar el profeta Jonás, queridos niños?
Es importante que estemos atentos como siempre, pero ahora vienen las preguntitas. Entonces, la primera preguntita, queridos niños, porque el tema del día de hoy dijimos que es justamente sobre el profeta Jonás. Y entonces, la pregunta es la siguiente. ¿A qué lugar, queridos niños, le envió Dios a Jonás? Dios envió a Jonás a la capital asiria de Nínive. Dios le envió a Nínive, queridos niños. Esa era la propuesta y le dijo, tienes que ir, tienes que anunciar, tienes que decirle que se conviertan todos los ninivitas. A pesar que los ninivetas, ya dijimos, queridos niños, que eran gato y perro, no se querían ver, queridos niños, eran enemigos. Sin embargo, Dios le envía a Jonás allí en ese lugar para que predique la misericordia y el amor. Y ahora, queridos niños, atención, la segunda preguntita. ¿Cuál era el mensaje, queridos niños, que Jonás tenía que llevar a los ninivitas? Lo que Dios le estaba pidiendo. El mensaje de Dios a Jonás fue que se levantara, viajara a Nínive y predicara en el juicio en su contra. Muy bien, queridos niños, era justamente llevar la misericordia, llevar el amor. Ya dijimos que Jonás quiere decir paloma, y paloma quiere decir que uno es sencillo, que uno obedece, que uno escucha y que se pone en camino para llevar las cosas lindas a los demás. Y sin embargo dijimos que Jonás no quería hacerlo, se resistió mucho al Señor. Muy bien, queridos niños, ese es el mensaje que Dios quiere que nosotros también llevemos, el mensaje de paz, el mensaje de amor, de misericordia para con los demás, aún a las personas que muchas veces nos cuestan en nuestra relación, queridos niños. Y la tercera preguntita, ¿qué sucedió, queridos niños, a causa de la desobediencia de Jonás? A causa de la desobediencia de Jonás, Dios envió una gran tempestad y el barco estaba a punto de hundirse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno invocó a su Dios. Muy bien, queridos niños, qué bien la respuesta de ustedes. Se vino una tormenta, queridos niños, porque Jonás huyó del Señor. En lugar de hacerle caso de ir a Nínive a predicar lo que el Señor le pedía, él se fue hacia el sur, se fue a otra ciudad, a Jaffa, allá al sur, queridos niños, se embarcó. Y cuando él se iba ahí en el barco, viene una tormenta, es decir, Dios no nos deja en paz, queridos niños, nos viene la tormenta en el corazón, en la mente, cuando no le obedecemos a Dios. ¿Entienden, queridos niños? Eso significa la tormenta. El no obedecer a papito, a mamita, no obedecerle a Dios nos trae como una tormenta en el corazón y uno dice, ¿por qué no le hice caso a Dios? ¿Por qué no le estoy haciendo caso a mamita, a papito? Muy bien, queridos niños, por el día de hoy vamos concluyendo nuestra catequesis. Vamos a rezarle a nuestra mamita, la auxiliadora de los cristianos, que nos ayude siempre a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Jesús descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Chau, chau, queridos niños.